Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad. Enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. El amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con ustedes. Hermanos, hemos llegado a este tercer domingo de Cuaresma, en el cual la palabra nos invita a ir caminando un poco más cerca hacia la luz pascual. De nuevo la palabra de Dios hoy nos indaga, pero para poder responder a ese mensaje de la palabra de Dios, recordemos el itinerario que hemos venido recorriendo estos últimos domingos. Primer domingo de Cuaresma se nos invita a contemplar al Señor después de su bautismo y cómo, guiado por el Espíritu de Dios, Él vence las tentaciones en el desierto. Y cómo se nos invitaba a nosotros a reafirmar esa alianza que hicimos con Dios como verdaderos hijos de Dios. Y al ser hijos de esa manera y dejarnos guiar como el Hijo de Dios bajo la acción del Santo y Divino Espíritu, es que podemos nosotros vencer todas las tentaciones. Luego, el segundo domingo de Cuaresma, se nos ha invitado a reflexionar el texto de Abraham en el sacrificio que él iba a realizar de su hijo Isaac. Recordábamos cómo también en el Evangelio la transfiguración del Señor nos invitaba de una manera especial a subir a la presencia de Dios, a estar en momentos de oración. Y escuchamos la voz de Dios Padre que nos decía: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Y ahí está la clave del ser verdaderos hijos de Dios. No solo de esta manera dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, sino viene este segundo domingo a decirnos: es a través de la escucha obediente a la palabra de Dios como podemos recibir bendiciones en nuestra vida. Así como Abraham nos decía la primera lectura hace 8 días. Abraham obedeció y Dios por eso en él no solo bendijo a todas las naciones, sino bendijo toda su descendencia. Nosotros también podemos obtener esa bendición de Dios. Hoy, en este domingo tercero de Cuaresma, la palabra nos invita a dar un paso más allá, a mirar nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Él? Es una relación libre, es una relación de amor, es una relación que no implica ningún comercio y ninguna relación económica o trueque con Dios, sino que es una relación, volvemos al primer domingo, de padres a hijos, en correspondencia a procurarnos el bien a nosotros mismos y sobre todo honrar y agradar a Dios. Escuchemos el texto de este domingo de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó también las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Los judíos replicaron, y el Señor les hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que Él les había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, y viendo los signos, creyeron lo que Él hacía. Pero Jesús no se confiaba en ellos y con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre.
palabra del Señor. Vemos entonces hoy cómo la liturgia de la palabra nos invita a reflexionar el texto llamado el texto de la purificación del templo de Jerusalén. Y encontramos mañana, cuando vengamos a la Sagrada Eucaristía, la primera lectura en el cual Dios nos da sus mandamientos y nos llama a vivir en la libertad de los hijos de Dios, pero cumpliendo unos mandamientos, unos decretos, unos mandatos que Él nos da. Pero también nos recuerda que es en el misterio de la cruz, en la obediencia del Hijo, como podemos relacionarnos totalmente con Dios. Así, en este mundo marcado muchas veces por la sociedad de consumo, del comercio, donde se compra y se vende, hoy de esta manera a veces pensamos que esto típico, que esto ordinario de la sociedad, tiene que también estar permeada nuestra fe. Quizá por eso los judíos habían terminado convirtiendo el templo en un mercado, como lo cuenta el Evangelio de Juan, no solo porque hubiese allí muchos cambistas y puestos donde se vendían las ofrendas para el templo, esbotos, recuerdos y cosas parecidas. Lo peor de esto era obtener esa mentalidad de la gente que pensaba que ofrecer aquellas cosas era el precio que había que pagar para obtener un favor de Dios, aplacar su ira y obtener así el perdón de sus pecados. Esa mentalidad es la que encontramos hoy también en nuestra sociedad, esa sociedad marcada por la sociedad de consumo. Frente a esa idea, las lecturas de este domingo lanzan su mensaje, un mensaje poderoso, un mensaje contundente. Nuestro Dios no está en venta, nuestro Dios no tiene un puesto en el mercado de la vida, ofreciendo paz de conciencia o tranquilidad o salud o pare de sufrir. De esa manera nuestro Dios allí es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto al pueblo de Israel. Nuestro Dios es el que nos liberó también de la esclavitud del pecado. Ese es nuestro Dios. Dios el que nos da libertad, nos da la vida, nos da la salvación. A los que vivían la esclavitud y en la muerte, sin pedir nada a cambio, sin pagar un precio, Él fue el que pagó el precio por nosotros en su cruz. Su única condición es que vivamos la libertad, que no nos dejemos esclavizar por nada ni por nadie, que compartamos la vida. Podemos releer las normas que se dan en la primera lectura que vamos a escuchar y veremos cómo todas ellas son liberadoras, nos llevan a la libertad plena. Todas ellas nos invitan a vivir en la solidaridad, en la fraternidad, en la libertad y respetando de esa manera la libertad de los otros. En Cuaresma, Dios se nos manifiesta como el Dios que nos libera de la esclavitud del pecado, de todas y cada una de las esclavitudes, hasta la muerte, que es la última de las esclavitudes. Así lo experimentamos cuando celebramos también la resurrección de Jesús, en los días ya no lejanos de la Pascua, de la Semana Mayor. Y eso lo hace Dios por pura gracia, por puro amor para nosotros. No hay precio que pagar, no hay condiciones previas. No tenemos que venir a la iglesia como si fuera parte del precio por nuestra salvación. No, el precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Dios nos ama porque sí, porque de esa manera hizo un compromiso con nosotros. Dios, podemos decirlo, se desvanece de amor por nosotros. Él es grande, Él es misericordioso. En nosotros está el ser agradecidos por lo que nos regala y compartir con lo que nos rodea. En nosotros está el amarle como Él nos ama. En nosotros está el recordarle como Padre al que tanto Él de esa manera amó y también nos invita a amarnos. En nuestra reflexión podemos decirnos, preguntarnos, indagarnos a nosotros mismos. Cuando vengo a misa o cuando rezo alguna oración, ¿pienso que es algo que le debo a Dios? Si estoy pensando así, qué equivocado estoy. Ya nos decía el Papa Benedicto XVI al asumir su pontificado: Dios no nos quita nada, todo nos lo da. Dice Pablo también en una de sus cartas: nos conviene
ofrendar nuestra vida a Dios, ponernos de esa manera en relación con el Dios que nos ama. Podemos también preguntarnos, ¿cómo debería pagar a Dios todo el amor y la libertad que me ha regalado en su Hijo Jesús? Y ya en la Sagrada Escritura también se nos dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Es decir, participaré de la Eucaristía, le daré gracias porque Él derramó su sangre por mí, por nosotros. Esa es la mayor acción de gracias, venir al templo. Al templo, como lo dice Él en la lectura del Evangelio. Mi casa es casa de oración y así será llamada. Y la oración tiene que ser esa relación plena con Dios. Podemos también preguntarnos, ¿cómo podría compartir esos regalos con mis hermanos y mis hermanas? Esos regalos son aquellas bendiciones, esa misma bendición que recibió Abraham hace 8 días, esa misma bendición que hemos recibido nosotros al Cristo de entregar su vida por nosotros. Que nuestras relaciones entonces con Dios sean marcadas en la libertad, en el amor, en procurar tanto amor como Dios nos lo procura a nosotros. Recordemos entonces, uniendo estos 3 mensajes de estos domingos. Primero, no se nos olvide que somos verdaderos hijos de Dios y que dejándonos guiar como primer paso en ser hijos de Dios por el Espíritu Santo, podemos de esa manera vencer las tentaciones. Un buen hijo que se deja guiar por el Espíritu Santo obedece como obedeció Abraham. Escucha a Jesús y le obedece y sigue el camino de su vida, como aquellos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en el cual el Señor les ordenó no decir nada después de la transfiguración, pero también se acuerdan de que Él les había anunciado que iba a resucitar, que no todo era dolor, que no todo era sufrimiento, que después de la muerte vendría la vida. Y hoy la palabra entonces nos enseña que nuestras relaciones con Dios tienen que ser libres, plenas de cualquier afán de cambio. Dios lo único que nos pide es su amor, lo único que nos pide es que correspondamos en una vida digna, que nos convirtamos, que Él ya pagó el precio con nosotros, que nos alejemos del pecado y caminemos en la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja, y que en esta semana de Cuaresma avancemos un poco más en ese proceso de cambio y de conversión. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja, y de esa manera traiga abundantes gracias y dones.